Podemos responder que es lámpara porque guía nuestro caminar, nos ilumina, nos muestra, nos señala el camino. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice Juan 5:24. Mi paso dejo, mi paso doy, dijo el Señor Jesús en Juan 14:27. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, versículo número 2. Nos enseña qué son los frutos de la carne. Nos enseña qué son los frutos de la carne. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Allí está clarito lo que dijo el apóstol Pablo, qué es lo que es el fruto de la carne. Nos muestra los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Echemos sobre él nuestra ansiedad, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Él está a la puerta llamándonos. Apocalipsis 3:20. Nada hay imposible para Dios, le dijo el ángel a María en Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Está bien? ¿Ahí se ve la imagen o no? ¿Se había perdido? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve bien. Ya. Vamos a ver qué produce la palabra de Dios. Lo primero que dije que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y ahí están los versículos que nos muestran las diferentes etapas que podemos vivir y que necesitamos de la palabra de Dios. El Salmo 119, el versículo 103, dice: cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. Un versículo que ya lo hemos repetido en esta semana, en esta mañana. La palabra de Dios produce delicia al corazón. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. El versículo 16 del Salmo 119 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Veamos que en todo este salmo se recalca la excelencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es más dulce que la miel a nuestro paladar. Nos trae regocijo y dice: no me olvidaré de tus palabras. La verdad que hay momentos en la vida que tenemos problemas, tenemos dificultades y en nuestra mente llega un versículo y lo tomamos y eso nos trae paz, nos trae tranquilidad. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No quise participar en más versículos porque los tenía aquí escritos. Habría sido una trampa que estaba haciendo. El otro lo dije porque lo tengo aquí también, lo vamos a ver, pero es uno de los grandes versículos que me gustan porque habla fuerte a nuestras vidas. La palabra de Dios también es luz. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos en oscuridad, no sabíamos dónde íbamos, podría haber sol, podría ser un día radiante, pero en nuestra mente, en nuestros pensamientos había una oscuridad, una intranquilidad, una inseguridad. Pero llegó la palabra del Señor y fue una luz para nosotros, que nos guía, que nos muestra, que dice que Él está a la puerta y llama. El que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Todo eso lo dice la palabra del Señor.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo 119 del Salmo, el Salmo 119, el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La versión NBI dice que da entendimiento al sencillo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos, da entendimiento. No es difícil conocer, entender la palabra del Señor. Hay tantos versículos que nos alientan, que nos dan fuerza, que nos ayudan, que nos iluminan. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso creo que todos lo tenemos grabado, ¿cierto? La exposición de tus palabras alumbra. Y en la angustia, en el dolor, en la necesidad, en la alegría, sabemos que todo viene de la parte de Dios. Viene de parte de Dios. El Señor Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todas esas cosas, todos esos versículos, debemos de tenerlos grabados cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay necesidad, cuando hay gozo. También el gozo, la provisión, todo viene de parte del Señor. Lo decía nuestra hermana Gladys, ¿cierto? Alegre porque pudo compartir con su hijo. Qué bonito la reacción que está teniendo el hijo. Es un motivo para alabar a Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando recordamos la palabra de Dios, hay fe, hay tranquilidad, hay seguridad en nuestros corazones, porque la palabra de Dios nos alienta, nos fortalece, a veces nos corrige, pero todo esto es en beneficio nuestro. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es pura. El Salmo 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Es pura la palabra del Señor. No está contaminada, no está arreglada, no está exagerada. Habla lo justo, lo preciso, lo necesario para cada uno de nuestros corazones. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Que aprendamos también nosotros a poder amar la palabra del Señor, porque es pura. Nunca nos va a hacer mal la palabra del Señor. Es pura, es limpia, es lo que necesitamos para limpiar nuestros corazones, para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestra alma. Es pura la palabra de Dios y eso hace bien a cada uno de nosotros. La palabra de Dios está cercana. La palabra de Dios está cercana. Mire lo que dice Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Quién no tiene una Biblia? ¿Quién no recuerda un versículo? ¿Quién no se acuerda de lo que se predicó el domingo pasado? ¿Quién no recuerda lo que el versículo cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo trajo delante de su presencia? Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero ¿qué es lo que hay que hacer con ella? Cumplirla. Cumplirla. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, dijo Moisés cuando estaba hablando al pueblo, inspirado por el Espíritu de Dios. El versículo 160 dice: la palabra de Dios es verdad. La suma de tu palabra es verdad.
y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios es verdadera, no se equivoca, no nos engaña, no nos entretiene. Habla con verdad a cada uno de nuestros corazones. La palabra de Dios entonces es verdadera. El versículo dice, la suma de tu palabra es verdad y eterna. Es todo juicio tu justicia. La palabra de Dios es limpia. Desde Génesis a Apocalipsis es limpia la palabra de Dios. El versículo número 9 del Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. En Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor Jesús hablando dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el Salmo 19, versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. La palabra del Señor es limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo podrá andar derecho? ¿Cómo podrá andar de forma agradable? Y esto no solo es para los jóvenes, es para cada uno de nosotros. Porque si usted considera la edad que tenemos frente a la eternidad de Dios, todos somos pequeñitos. El pastor Sixto Morales una vez dijo, somos una molécula en el tiempo de Dios. Hizo así y subrayó, somos una molécula, pero en ese tiempo el Señor, su palabra es limpia, nos limpia. Ya vosotros estáis limpios, dijo Jesús, por la palabra que os he hablado. Tiene el poder la palabra de Dios para sanar. ¿Cuántos casos hay en la palabra de Dios que Jesús hizo sanidad? Vino un leproso a él y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo que sea limpio. Ya le dijo, estás limpio. La palabra de Dios tiene poder, limpia, cambia, transforma, hace nueva nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra conducta, nuestra posición frente a muchas cosas que la vida nos presenta. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Que el temor de Jehová pueda estar en cada uno de nuestros corazones. El Señor coloque su temor en nuestras vidas. No el miedo, temor, respeto, reverencia a nuestro Dios. ¿Cómo reverenciamos a nuestro Dios? Escuchando su palabra, leyendo su palabra, creyendo su palabra, participando de su palabra. La palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor es eterna. El Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto no ha cambiado. Esta Biblia la leíamos desde el año 1569. Fue traspasada al español y es la misma. Hoy día tenemos otras versiones que nos aclaran más, pero la palabra del Señor es eterna, permanece para siempre, porque está en los cielos. De allá viene la palabra de Dios y no tiene cambio, no tiene variación. Hoy día nosotros como país estamos viendo cambiando o no cambiando la Constitución. ¿Cierto? Hay una votación, se acepta o se rechaza. Pero esto, la palabra de Dios es eterna, no tiene cambio, porque viene del cielo. Isaías 48, uno de los versículos que vimos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba,
marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que dijo Moisés, lo que inspiró Dios a Moisés, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, allá muchos siglos atrás, eso permanece hasta hoy, inalterable, porque viene de los cielos, viene de parte de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tiene el poder extraordinario la palabra de Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra del Señor es eterna y se mantiene hasta hoy día. Uno de los grandes milagros que hoy podemos ver cuando un alma se convierte, cuando un alma se entrega al Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios de ofrecernos, de entregarnos la vida eterna por su palabra? Él lo dijo y esto se va a cumplir. Se va a cumplir el día que el Señor nos llame o el día que el Señor recoja a su iglesia, nosotros iremos a vivir una vida eterna. La palabra del Señor nos alimenta. Nos alimenta. Mateo 4:4. El Señor Jesús estuvo en un retiro 40 días, ¿cierto? Se retiró a orar, a comunicarse con su Padre antes de empezar su ministerio. Satanás vino conociendo el esfuerzo que había hecho el Señor Jesús y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió el Señor Jesús? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que después llegaron los ángeles y le servían. Pasó 40 días en ayuno allá y fue probado por el diablo, pero él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios alimenta. Elías vivió algo parecido. El profeta Elías, el Señor le dijo, come, porque largo camino te resta. Y no voy a decir los días que caminó, pero caminó varios días, ¿cierto? Fortalecido por la comida que el Señor le dio. Lo alimentó y él caminó, cumpliendo lo que Dios había hecho. La palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece, está a nuestro favor. Y voy al último versículo, que fue el que yo dije, que gané un punto, un punto, hermana Cristina, un punto. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo lo que produce la palabra de Dios. Nos traspasa, llega la palabra de Dios por un predicador, a veces por la radio, a veces por la televisión, a veces por un tratado, a veces por una hermana, a veces por un hermano. Nos hablan la palabra de Dios y esa traspasa. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, llega a lo profundo.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que me hace pensar estas dos palabras. Discierne los pensamientos. ¿Cómo sabe el Señor lo que yo estoy pensando en este momento? Mi hermana Cristina me está mirando y mueve la cabeza. ¿Pero qué está pensando ella? No tengo idea. No tengo idea lo que ella piensa. ¿Cierto? No tengo idea la intención que tiene para más tarde. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones. O sea, más tarde voy a hacer esto. Y ya el Señor lo sabe. Ya el Señor lo conoce. Porque su palabra ha entrado en nosotros. Su espíritu está en nosotros. Y hay una conexión entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Y sabe todo lo que ocurre dentro de nuestras vidas. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es potente, es fuerte, es eterna, es luz. Todos esos atributos y muchos más tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Un filo que no se aholla, no se acaba, no se salta. Es más constante en todo momento, en todo tiempo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay duda que el Señor está en este momento mirando los pensamientos de cada uno de nosotros. De cada uno de los que estamos conectados en esta mañana. El Señor está conectado con nosotros. Está viendo nuestro pensamiento. ¿Nos gustó su palabra? ¿No nos gustó? ¿Nos pareció bien? ¿Nos pareció mal? El Señor sabe lo que estamos pensando. Sabe, discierne los pensamientos del corazón. Después de esto yo voy a hacer esto otro. Ya el Señor lo conoce. Qué maravillosa es la comunión que hay entre Dios y el hombre a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y penetra y discierne y nos da fuerza a cada uno de nosotros. Hay versículos especiales en el Salmo 119 que no los tomé, pero que los voy a leer. El 92. El 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Si tu palabra no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiese perecido. ¿Quién no ha tenido momentos amargos en la vida? ¿Quién no ha tenido momentos difíciles en la vida? ¿Quién no ha tenido momentos de necesidad en la vida? Pero dice la palabra del Señor, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Y el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella, mi meditación. ¿Cuánto meditamos nosotros durante el día de la palabra del Señor? ¿Cuánto ocupa nuestra mente la palabra del Señor? ¿Cuándo nos acordamos del Señor? Cuando nos levantamos, damos gracias al Señor. Cuando nos vamos a acostar, mandamos un mail. Gracias, Señor, por este día. Guárdame en la noche y mañana ayúdame en lo que tengo que hacer. ¿Qué dice el 97? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sella mi meditación. Qué hermosa, qué valiosa es la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Jesús dijo en Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El mensaje de Dios en esta mañana ha estado en varios versículos. En varios versículos. El mensaje de Dios está en varios versículos. No los tengo contados, pero hay varios versículos
los va a guardar, los va a atesorar, los va a recordar. Lámpara es a mis pies tu palabra es verdad. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esas cosas tenemos que guardarlas. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Nueva Traducción Viviente dice: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Eso, la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Pero aún más bendito es aquel que escucha la palabra de Dios. En esta mañana hemos escuchado palabra de Dios. Hemos recibido palabra de Dios. Difícil guardar todos los versículos, pero que alguno de ellos quede guardado en el corazón. Bienaventurado, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Usted sabe que le ha hablado al Señor en esta mañana. ¿Qué le ha dicho el Señor en esta mañana? En este mismo Salmo, el versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y el Señor Jesús dijo: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica. Que el Señor en esta mañana nos ayude. Y como dice Santiago, que no solo seamos oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra. Hacedores de tu palabra. Pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Qué le ha dicho el Señor a usted en esta mañana? ¿Qué me ha dicho a mí el Señor en esta mañana? Que el Señor nos ayude y podamos el día de mañana o durante esta tarde empezar a poner por práctica lo que el Señor ha dicho a cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos bendiga y que este mes que vamos a estar recordando la palabra de Dios, que vamos a estar viviendo lo que el Señor dice en su palabra, la podamos grabar en nuestros corazones y la podamos poner en práctica, porque los días que vivimos necesitamos, hoy más que nunca, que nuestra mente esté llena de la palabra del Señor para poder defendernos de todas las cosas que estamos sucediendo en nuestro país. Hay dificultades, hay problemas, hay desconfianza, hay muchas cosas que nos están poniendo, nos están preocupando, pero si guardamos la palabra de Dios, tendremos la paz, la tranquilidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dijo el Señor Jesús. Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque Él coloca paz, porque Él coloca tranquilidad, porque da seguridad por su palabra a cada una de nuestras vidas. Que Dios en esta mañana nos bendiga. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, Padre de la misericordia, gracias Señor, porque tú has dejado tu palabra. No te vemos, no podemos traerte como Job dijo. Yo quisiera conversar con él, quisiera dialogar con él. Señor, tu palabra nos habla, tu palabra nos aconseja, tu palabra nos corrige, tu palabra nos enseña, tu palabra nos alienta. Señor, coloca tu palabra en nuestros corazones y que podamos de ella, Señor, hacer una práctica. Lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, lo que
lo que tú esperas de cada una de nuestras vidas. Padre amado, ten misericordia de cada uno de nosotros. Hemos escuchado tu palabra en esta mañana. Alumbra nuestro camino. Tu palabra es lámpara. A veces no sabemos qué hacer. A veces no sabemos qué decidir. Señor, alumbra nuestras mentes para que podamos realmente ir sometidos a lo que tú esperas de cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para poder ser hacedores de tu palabra, como lo dice Santiago, y no oidores olvidadizos. Si nos olvidamos, Señor, aquí está el Salmo 119, que tiene las grandes expresiones, que tiene ricas expresiones que nos ayudarán, Señor, para comprender lo que tú eres y lo que tú pides y lo que tú esperas de cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están presentes en esta mañana. Bendice nuestra congregación, Señor. Aquellos que hoy no están, que no han escuchado tu mensaje, Señor, bendícelos y que puedan poner sus ojos en tu palabra, porque ella es la que guía, ella es la que enseña, ella es la que corrige, ella es la que nos da fuerza, ella es la que nos ilumina para que podamos seguir adelante. Señor bendito, acuérdate de cada uno de nosotros, de los presentes y de los ausentes, que podamos, Señor, abrir nuestros ojos para leer tu palabra, para entender tu palabra y para ponerla en práctica. Que tu gracia, que tu bendición llene cada uno de nuestros corazones. Te lo suplicamos, Padre, humildemente en los méritos santos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y buen Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermana Cristina. Amén, amén. Gracias, hermano Sergio, por la palabra exhortada esta mañana, que sin duda, la verdad, que reposa en nuestro corazón y, como decía, seguir reflexionando en ella. Damos por terminado nuestro culto este día, dando gracias, Señor, por habernos permitido estar juntos. Que tengan una linda jornada y nos estaremos viendo en la primera oportunidad que tengamos vía Zoom, que sería el martes. Así que bendiciones y cariños para todos. Que el Señor les bendiga a todos. Señor les bendiga a todos. Bendiciones Cariño. para ustedes. Que tengan Chao, Esteban, chao, Marinelia. Bueno, Raúl. Chao. Bendiciones. tengan una buena jornada, Chao, que chao. todo esté bien, que les vaya bien. Vayan a votar lo que faltan. Esteban, bendiciones. Ahí, chao, Vemos. Esteban. Ahí está. Bendiciones. Hasta luego. Chao a todos. Chao, José Daniel. Nos vemos. Chao, rico almuerzo. Chao, hermanos, que tengan buena semana. Chao, hermano Pepe. Igualmente. Igual, José. A cocinar ahora. A cocinar. Chao. A votar y a primero. cocinar.